África es el segundo continente más grande y más poblado del mundo después de Asia, y es el corazón de los descubrimientos e innovaciones científicas que cambiaron la forma en que los científicos ven los orígenes de la humanidad. Cada día que pasa se producen nuevos hallazgos inexplicables en las distintas regiones de África, y resultan fascinantes y aterradores al mismo tiempo. Aquí hay 15 descubrimientos inquietantes en África que nadie puede explicar. Número 15. Los cocodrilos sagrados de Basule. Los cocodrilos suelen ser vistos como criaturas viles con las que no se quiere jugar, pero en un pequeño pueblo de Burkina Faso no es raro ver a alguien sentado encima de los temibles reptiles. Los habitantes de Basule, a unos 30 kilómetros de la capital, Ouagadougou, comparten su estanque con más de 100 de estas criaturas con dientes de navaja. Según la leyenda, el pueblo se encontraba en medio de una agonizante sequía cuando los cocodrilos condujeron a las mujeres a un estanque oculto donde la población podía saciar su sed. Los reptiles no solo representan el alma del pueblo, sino que si alguno de los cocodrilos muere, se le entierra e incluso se le hace un funeral, como si fuera un ser humano. Los habitantes de Burkina Faso también creen que si va a ocurrir algo malo, los cocodrilos gritan en voz alta, y los ancianos tienen que interpretar los gritos y pedir deseos para alejar la mala suerte. La singular e incrédula conexión entre los humanos y los cocodrilos ha atraído a la pequeña aldea a muchos turistas de todo el mundo y ha sido una gran fuente de ingresos para ellos. Desgraciadamente, debido al calentamiento global, el famoso estanque conocido como el hogar de estas criaturas se está reduciendo y nos ha hecho pensar que estos reptiles volverán a guiar a sus amigos humanos a un nuevo hogar acuático. Número 14. Una nueva especie humana. La evolución humana tiene muchas lagunas y misterios que han sido un rompecabezas para los científicos durante bastante tiempo. En 2013 se descubrió una gran cantidad de fósiles en las profundidades de una cueva sudafricana que apuntaban a la existencia de una especie completamente nueva, con una sorprendente combinación de rasgos pertenecientes al género Homo. El descubrimiento de cientos de fósiles de Homo naledi fue el mayor hallazgo jamás realizado en el continente africano y abrió un amplio abanico de fascinantes posibilidades. Los fósiles mostraban una mezcla única de rasgos modernos y arcaicos y sacudieron la comprensión de los orígenes y la diversidad del linaje humano. Los espeólogos descubrieron los primeros fósiles de Homo naledi en una cámara remota y casi inaccesible de las profundidades del sistema de cuevas Rising Star, cerca de Johannesburgo. En la segunda cámara, llamada la SEDI, se encontraron otros fósiles que mostraban una combinación única de rasgos humanos y también no humanos. Esta especie de cerebro diminuto tenía hombros, un torso como el de un simio y algunos rasgos inconfundiblemente humanos. Se descubrió que tenía entre 236.000 y 335.000 años de antigüedad, con manos, muñecas y pies muy similares a la de los humanos modernos. La anatomía de los Homo naledi sugiere además que caminaban sobre dos piernas con una marcha moderna y una zancada eficiente de larga distancia. La posición de los hombros y la forma de los dedos les habría ayudado a trepar y colgarse de los árboles, y podrían ser rasgos conservados de un ancestro más simiesco. Desde el descubrimiento de la nueva especie humana han surgido muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo llegaron sus restos a su lugar de descanso final? ¿Cómo sobrevivieron los Homo naledi frente a sus competidores de mayor tamaño y si fueron nuestros ancestros más recientes en lugar de los Homo erectus? El descubrimiento del Homo naledi es un hallazgo muy singular y ha calentado el debate sobre la evolución humana, abriendo un amplio abanico de posibilidades sobre el origen del Homo y de los seres humanos modernos. Número 13. El inquietante lago Natron. Si miras este lago, Natron, en Tanzania, te impresionará por sus hermosos tonos rojizos y rosados, pero hay más en este lago de lo que se puede ver a simple vista. Situado cerca de la frontera con Kenia, el lago Natron se alimenta de unos manantiales ricos en minerales que hacen que el lago sea altamente alcalino, alcanzando un pH de 9 a 10,5. El agua de este lago es tan cáustica que puede quemar la piel y los ojos de los animales que no están adaptados a ella. La temperatura del agua del lago poco profundo puede alcanzar los 140 grados Fahrenheit y es lo suficientemente salada como para envenenar a la mayoría de los animales. En época de poca lluvia, el lago disminuye, dejando al descubierto islas de sal en las que las aves construyen sus nidos. Los animales que mueren en el lago se convierten en estatuas mediante la calcificación. Aunque se desconoce el motivo exacto de la muerte de los animales, una de las teorías más aceptadas es que la naturaleza reflectante de la superficie del agua confunde a las aves que se estrellan en el lago, y luego el contenido extremo de bicarbonato de sodio, que en su día se utilizó en la momificación egipcia, los conserva perfectamente, haciéndolos parecer estatuas. Se puede ver a las criaturas que quedan atrapadas en lo que parece ser una trampa mortal colocada especialmente para ellas, perfectamente conservadas. Fueron colocadas en posiciones vivas fotografiadas por Brandt. Lo que Brandt ha capturado es mucho más aterrador que lo que podríamos decir que es bello. El agua alcalina del lago también sustenta un próspero ecosistema de marismas, humedales de agua dulce, flamencos y otras aves de los humedales, tilapias y las algas de las que se alimentan grandes bandadas de flamingos. Pero por muy fascinante y visualmente atractivo que parezca este lago, da miedo ver todos estos animales muertos calcificados en la superficie de este lugar.
Número 12. La fascinante piedra azul cielo extraterrestre. Los arqueólogos han descubierto una gran variedad de piedras únicas y fascinantes en el pasado, pero el descubrimiento de estas piedras azules fue bastante singular. En 1990, Angelo Piton, un arqueólogo y geólogo, se topó con unas piedras azuladas que se creía que eran seres reales que una vez vivieron en el cielo y fueron convertidos en piedras por el mismísimo Dios, debido a sus malas acciones, y arrojadas a la tierra para que permanecieran enterradas bajo su suelo. Las piedras extraterrestres fueron estudiadas por investigadores de Roma, Alemania y Tokio, y se descubrió que estaban compuestas por un 77% de oxígeno, un 20% de carbono y cal, junto con restos de silicona y otros materiales. La composición de la piedra del cielo reveló que era similar a una especie de hormigón o estuco y parecía haber sido coloreada artificialmente. Los investigadores llegaron a la conclusión de que la piedra era diferente a cualquier otra encontrada en la Tierra, y que probablemente se originó fuera del planeta y llegó a él hace aproximadamente entre 2500 y 17.000 años. Hay diferentes teorías sobre la piedra del cielo. Algunos dicen que fue producida por una civilización desconocida y muy avanzada perdida en el tiempo, mientras que otros simplemente la llaman kriptonita y creen que pertenece a algún planeta desconocido fuera de la Tierra. Si bien se desconoce el origen exacto de la piedra del cielo, es un tipo de piedra preciosa muy diferente a las conocidas anteriormente por el hombre y es definitivamente un descubrimiento extraño. Número 11. Tierra de 7 colores de Chamarel. Los colores del arco iris en el cielo pueden ser comunes, pero en África se pueden encontrar los 7 colores del arco iris coexistiendo en un pequeño pedazo de tierra en Mauricio. La Tierra de los 7 colores de Mauricio es una rareza geológica que demuestra que el marrón no es ni mucho menos el único color de la Tierra. Rodeada de bosque y extendiéndose en 7 colores distintos desde el rojo, el marrón, el violeta, el verde, el azul, el púrpura y también el amarillo. Estas dunas psicodélicas se formaron debido a una rara confluencia de actividad volcánica que reunió una serie de elementos diferentes, cada uno con su propia tonalidad. Los bellos colores de las dunas atraen a turistas de todo el mundo, pero ¿cómo son capaces de conservar sus distintos tonos al mezclarse y evitar la erosión a pesar de las fuertes y frecuentes lluvias de Mauricio? Son los misterios que los científicos siguen tratando de resolver. La tierra coloreada de Charamel se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de Mauricio y ha multiplicado por 10 la belleza de la isla, pero a los visitantes no se les permite subir a las dunas y se coloca una valla de madera para que puedan contemplar el paisaje desde puestos de observación situados a lo largo de ella. La tierra de 7 colores es sin duda uno de los fenómenos más bonitos y fascinantes que se pueden contemplar. Número 10. Ilusión de cascada submarina. Si eres un viajero habrás visto todo tipo de cascadas, desde las mundialmente conocidas cataratas del Niágara hasta la fugaz y espectacular llamada Firefall del Parque Nacional de Yosemite. Pero hay muchas posibilidades de que no hayas visto una cascada submarina que parece estar sumergida en el propio océano. Mauricio sorprendió al mundo con el fascinante descubrimiento de una cascada submarina. Para que quede claro, no se trata de una cascada real, sino de una ilusión que solo puede verse desde la parte de arriba. Mauricio es una isla relativamente joven y se encuentra en una plataforma oceánica elevada sobre el nivel del fondo marino. Desde la orilla de la isla hay una pendiente gradual que lleva a una repentina caída de 3 kilómetros hasta el fondo del océano. Gracias a esta topografía marina se aprecian varias tonalidades de azul debido al movimiento de los depósitos de arena a lo largo de estas pendientes. La cascada es en realidad una ilusión óptica formada por los depósitos de arena y limo que se deslizan por la ladera y luego caen al abismo. La arena se escurre de tal manera que parece que se está derramando por una cascada o que toda la isla está siendo succionada por un inmenso desagüe. Es difícil captar esta bella ilusión desde la orilla, pero si se va por encima se puede ver lo que parece ser el agua que está fluyendo. A los turistas se les ofrecen recorridos en helicóptero para ayudarles a ver el espectacular efecto que es realmente impresionante. Número 9. Los círculos de hadas de Namibia. Los extraños círculos que salpican el desierto de Namibia en el sur de África han sido el centro de atención de los científicos durante más de una década. Los parches vacíos conocidos como círculos de hadas son círculos estériles de ritmo regular con parches de vegetación que los rodean durante casi 100 kilómetros. Todo el paisaje parece un vestido de lunares. Según la leyenda local, fueron creados por dioses que dejaron sus huellas en la Tierra Roja. Pero la formación de los círculos de hadas tiene más que ver con las matemáticas y la biología que con el folclore. Biólogos y matemáticos llevan décadas tratando de resolver el misterio de los círculos de hadas de Namibia, proponiendo varios mecanismos responsables de este extraño patrón. Tras años de estudio, los científicos han llegado a 2 hipótesis principales. Según una de las hipótesis, el desierto de Namibia es muy árido y el agua es muy limitada, por lo que las plantas tienen que competir por la superficie. A medida que la vegetación se expande y prospera en una parcela, las plantas más pequeñas que están cerca no pueden obtener el agua necesaria para poder sobrevivir.
La cantidad de vegetación se adelgaza o desaparece en los bordes de la mancha, formando huecos regulares distanciados. Aunque la teoría de las plantas competidoras encaja perfectamente si se observa la imagen del satélite, al adentrarse en el subsuelo se encuentra una colonia de termitas bajo cada círculo, lo que ha hecho que los biólogos propongan que tanto la competencia entre plantas como las colonias de termitas podrían crear los círculos de forma independiente. Pero solo cuando se combinaron estas dos hipótesis fue que los investigadores pudieron crear la totalidad del paisaje. Como puedes ver, estos patrones no son solo bonitos, sino que transmiten algo significativo, y podrían decirnos algo sobre la salud del ecosistema y su funcionamiento en un futuro próximo. Pero hasta ahora los científicos no tienen una teoría definida para explicar los círculos estériles con vegetación en el borde, y es un trabajo que será a largo plazo. Número 8. Los ataúdes de fantasía. La muerte es percibida de manera diferente por cada persona, pero los fabricantes de ataúdes de fantasía en África han hecho algo bastante notable de ella. Lo que hace que los fabricantes de ataúdes sean tan diferentes es que producen ataúdes en forma de barcos, edificios, animales, coches y mucho más, para las personas que creen que la vida trasciende la muerte y que el fallecido continuará con su profesión en el más allá. La idea que subyace a los ataúdes es que cuando los muertos son enterrados en algo que representa el trabajo que hicieron durante su vida, recordarán de dónde vienen y también recordarán lo que han dejado atrás. La fabricación de ataúdes de fantasía es un negocio serio en Ghana. Los clientes internacionales cobran de $5,000 a $15,000 por ataúd, mientras que los locales cobran hasta $1,000. La comunidad Ga cree en el más allá y en los ataúdes personalizados que les llevan a sus nuevos comienzos, y esto se ha convertido en un negocio en auge desde hace más de 50 años. La idea de tener ataúdes de diseño exclusivo para facilitar el comienzo en la otra vida puede ser un poco inquietante, pero es una práctica ampliamente aceptada en África y sin duda también es algo bastante rentable. Número 7. Huellas de ancestros humanos de 3,7 millones de años. En Tanzania se descubrió una asombrosa huella de un ancestro humano de 3,7 millones de años de antigüedad, que llamó la atención de muchos científicos de todo el mundo. La huella de 25 centímetros de largo sugería una especie desconocida que caminaba en dos patas sobre un manto de ceniza volcánica en lo que hoy es el norte de Tanzania. La ceniza volcánica inmortalizó los pasos y los convirtió poco a poco en una roca que en un principio fue confundida y descartada por parecerse a la huella de un oso. Pero tras estudiar cuidadosamente la huella durante varios años, se reveló que las huellas fueron dejadas por alguna especie humana primitiva desconocida que paseaba por ese lugar al mismo tiempo que otra especie de homínidos. Según los investigadores, los pies debían tener un dedo gordo relativamente grande. Además, el patrón de marcha conservado en las huellas mostraba una especie de paso cruzado, con el pie cruzando por delante de la línea media del cuerpo, algo que algunas personas hacen al caminar sobre superficies irregulares o al recuperar el equilibrio. Aunque los científicos están seguros de que no fue un oso el que dejó la huella de 3,7 millones de años, todavía no tienen mucha información sobre a quién pertenece la huella, pero algo que las huellas han llevado a pensar es en la posibilidad de que coexistieran múltiples homínidos al mismo tiempo, lo que también nos hace pensar que definitivamente queda mucho por descubrir sobre el linaje humano. Número 6. La ciudad de las piedras. Puede que hayas oído hablar de la ciudad de las luces, la ciudad del amor y la ciudad del oro, pero en África se encuentra la fascinante ciudad de las piedras, cerca de la actual Masvingo en Zimbabue. La ciudad de las piedras fue inhibida por el pueblo Shona desde el siglo IX hasta el XV, pero posteriormente fue abandonada por razones desconocidas. La propia palabra Zimbabue es un nombre Shona que significa casas de piedra. Las ruinas de la ciudad de las piedras contienen numerosos recintos de piedra con muros de hasta 11 metros de altura. Es muy interesante preguntarse si, al igual que algunas antiguas pirámides, los muros y monumentos de piedra también se hicieron sin utilizar mortero, algo que debemos reconocer a nuestros antepasados. Los primeros registros escritos de la ciudad datan del siglo XVI, una época en la que fue abandonada en gran medida, pero sabemos algunas cosas, como que la ciudad fue la capital del reino de Zimbabue, que era un imperio comercial Shona. Además, el emplazamiento histórico consta de muchas secciones, entre ellas el complejo de la colina, una serie de ruinas estructurales que se asentaban en la cima de la colina más empinada del emplazamiento y se utilizaban como centro religioso. Las ruinas también contienen el Gran Recinto, un área circular amurallada debajo del complejo de la colina que data del siglo XIV. Las ruinas de la ciudad cuentan con vestigios del valle que sugieren que entre 10,000 y 20,000 personas construyeron sus casas con ladrillos de barro. La UNESCO incluyó las ruinas de Gran Zimbabue en la lista de Patrimonio de la Humanidad en 1986, pero cuando los visitantes europeos lo visitaron, sacaron el lugar y afirmaron que la ciudad era demasiado sofisticada para ser construida por un pueblo africano, y que había sido construida por fenicios u otros pueblos no africanos. A pesar de sus afirmaciones, el legado de Gran Zimbabue sigue vivo como uno de los yacimientos arqueológicos más grandes e importantes de todo África. Desde el punto de vista cultural es muy interesante. Número 5. Ledi Jaw. Durante décadas, los científicos han buscado fósiles africanos que documenten las primeras fases del linaje del Homo, pero pudieron encontrar muy pocos especímenes del intervalo de tiempo crítico entre hace 3 y 2,5 millones de años.
El descubrimiento de la mandíbula de Ledi de 2,8 millones de años de antigüedad aportó una nueva y fascinante pieza del rompecabezas del linaje evolutivo. La mandíbula de Ledi fue descubierta en 2003 por un equipo internacional dirigido por científicos de la Universidad Estatal de Arizona, y se dijo que pertenecía a los primeros humanos que dieron lugar a los seres humanos modernos. El cuidadoso análisis de la mandíbula reveló que tenía rasgos avanzados como molares degradados, premolares simétricos y una mandíbula de proporciones uniformes como la nuestra, pero la barbilla inclinada de un simio. Aunque no se dispone de mucha información sobre el periodo de tiempo de la primera mandíbula humana, ha hecho retroceder el árbol genealógico de nuestros antepasados miles de años y ha dado esperanzas a los científicos de aprender más sobre la evolución humana. Número 4. Las esferas misteriosas. Las misteriosas esferas metálicas, conocidas como esferas de Klerksdorp, han sido objetos de mucha atención y especulación por parte de varios grupos marginales, incluidos los creacionistas cristianos e hindúes. Estas esferas de color marrón rojizo oscuro y algo aplanadas tienen un tamaño que oscila entre menos de 1 centímetro y 10 centímetros de diámetro, y algunas de ellas tienen 3 ranuras paralelas que recorren el ecuador. Estos objetos metálicos han sido datados de 3.000 millones de años, una época en que la Tierra era demasiado joven para albergar vida inteligente capaz de crear estas esferas. Estos objetos pretenden aportar pruebas que sugieren la presencia de seres inteligentes mucho antes de que se suponga la existencia de los humanos. También hay quien sugiere que se formaron a partir del mismo fenómeno que se encuentra en toda la Tierra, la concreción, en la que la arcilla, el limo o alguna materia flexible rellena el hueco entre las capas de minerales. Con el tiempo, la piedra parece encogerse hasta adquirir una forma curva y las líneas que atraviesan la superficie se forman de manera natural. Aunque hay mucha controversia sobre las esferas misteriosas, siguen siendo un descubrimiento muy interesante. Número 3. Ojo del Sahara. El ojo azul del Sahara, también conocido como la estructura Richat, es una formación geológica en el desierto del Sahara que se asemeja a una enorme diana. La formación se extiende por una región del desierto de 40 kilómetros de ancho en la nación de Mauritania. Durante siglos solo unas pocas tribus nómadas conocían su existencia y fue fotografiada por primera vez en la década de 1960 por los astronautas del programa Gemini, que la utilizaron como punto de referencia para poder aterrizar. En un principio, los geólogos creían que el ojo del Sahara era un cráter de impacto creado cuando un objeto procedente del espacio se estrelló contra la superficie. Sin embargo, largos estudios de las rocas del interior de la estructura demuestran que sus orígenes son totalmente terrestres. El ojo del Sahara es una cúpula geológica que contiene rocas de al menos 100 millones de años de antigüedad. Es posible que en un futuro lejano, el ojo del Sahara se inunde de arena y polvo, y los viajeros solo encuentren un desierto barrido por el viento que enterró uno de los rasgos geológicos más sorprendentes de todo el planeta Tierra. Número 2. Jirafa con el cuello torcido. Yemina, la jirafa del zoológico de Santa Bárbara, conocida en todo el mundo por su cuello torcido, atrajo la atención de personas de todos lados. Hubo muchas leyendas urbanas en torno al cuello torcido de Yemina, donde las escandalosas acusaciones de que una vez la dejaron caer de cabeza, los arrieros que la sacaron de las llanuras africanas, hasta los rumores más biológicos de que salió así directamente del vientre materno. Pero la verdadera historia, según el zoológico de Santa Bárbara, es que la jirafa nació normalmente en el Parque de Animales Salvajes de San Diego, y empezó a desarrollar la torcedura en el cuello después de llegar a Santa Bárbara. El cuello torcido no le causaba ningún dolor a Yemina y estaba más relacionado con las articulaciones inestables causadas por un crecimiento óseo benigno. Yemina es definitivamente interesante de ver, pero tristemente murió a la edad de 21 años debido a una enfermedad desconocida. Número 1. La Dama Blanca de África. La Dama Blanca es una pintura rupestre situada en un panel en un pequeño saliente de roca en las profundidades de las montañas Brandberg, y ha sido durante mucho tiempo un dilema arqueológico. En 1917, un geólogo alemán llamado Reinhard Mack estaba explorando el Brandberg, cuando se refugió en un abrigo de roca y encontró un panel pintado sobre él. La pintura representa varias figuras humanas, así como oryxes, en un panel de roca en el que la Dama Blanca es la figura humana más detallada de todo el grupo. Aparte de ella, las demás figuras humanas tienen menos detalles y son en su mayoría completamente negras o completamente blancas. El friso parece tener un significado espiritual, ya que varios animales tienen patas traseras o rostros humanos, lo que transmite la fusión de mundos cuando el curandero entra en trance y en el mundo espiritual para así poder traer la curación y pedir lluvia y abundancia para su pueblo. La pintura sin duda estaba compuesta de diferentes materiales, probablemente estaba hecha de ocre, carbón, magnesio y hematita, con suero sanguíneo, clara de huevo y caseína utilizados como aglutinantes. Se calcula que las pinturas rupestres tienen entre 1000 y 2000 años de antigüedad, aunque no se sabe mucho sobre la pintura y su origen sigue siendo un descubrimiento único.